Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, noches. Antes decíamos buenas noches. Acá todavía es de día porque ya estamos en plena primavera nosotros. Así que bienvenidos a todos en todo el mundo a este nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, siempre es un gusto y un placer que estén acompañándonos cada semana en la propuesta que les presentamos y nosotros cada semana más contentos con los temas. Así que tenemos la suerte y la gran alegría de que los disertantes quieren venir, les gustan las propuestas y como en algunos casos los hacemos trasnochar porque están en Europa y nuestros horarios son para Argentina, pero siempre, siempre les estamos a todos muy, muy agradecidos. Bueno, deben Y estar antes, contentos nuestros amigos españoles porque cambiaron la hora, entonces ya no hay 5 horas de diferencia, hay 4. hay 4. Es un Y poquito más sí, temprano, no es tan nocturna la cosa. Y sí estamos contentos, no solo por los temas, como decía, sino quienes traen los temas. Pero Seguro. como bien decía, vamos a empezar, como siempre, con lo que se viene, no sin antes agradecer siempre, lo vamos a hacer siempre. Los que vienen siempre se van a cansar de esto, pero no podemos dejar de agradecer los aportes que hay, sean aportes económicos, con los comentarios, con palabras de aliento, con simplemente poner me gusta. Para ustedes es un clic, simplemente el me gusta ayuda mucho porque replica dentro de lo que es YouTube para que le llegue a otros cuando hay en los buscadores y así pueden terceros enterarse de qué es lo que sucede y alimentarse de estas hermosas Estamos conferencias. hablando del like y del me gusta en los videos, Sí, por supuesto. en YouTube. Exactamente. En YouTube o Sí. en Facebook también, porque En salimos. Facebook también, es verdad. Estamos saliendo por YouTube, por Facebook y por Twitter. Y Bien. entonces vamos, sí, a las actividades de este domingo. Sí, como cada domingo tenemos nuestra actividad en ladino, en judeo-español. Esto es Encontros de Al-Had. Al-Had quiere decir domingo. Y vamos a tener esta semana la periódica judeo-española de Izmir, quiere decir la prensa judeo-española de Esmirna, con el doctor Eliezer Papo como balabay, como anfitrión, y su musafira, su invitada, la doctora Rachel Sabah Wolf. Y esto será seguramente algo muy, muy interesante porque en la prensa recogemos muchísima información de cómo se vivía en la época, de cómo se hablaba y de cómo estaba la comunidad en esos tiempos. Así que es muy, muy interesante y los invitamos como cada domingo a la 1 del mediodía de Argentina, que no cambió la hora, y hay que mirar en el anuncio o en nuestra página web sefarad.com, en el afiche, todos los horarios que esperamos ya estén bien cambiados. Sí, 5 de la tarde en España, siempre 4 horas más que aquí. Seguro. Y la próxima semana tendremos este tema tan interesante sobre Julio Palencia y Zoe Dragumis, el embajador español, y su esposa, salvadores de sefaradíes. Esto será en vivo desde España con Jesús Alberto Reyes Cornejo, graduado en Derecho y funcionario de la Administración de Justicia, también escritor de origen canario. Un tema que no hemos tratado acá sobre Julio Palencia y es muy, muy importante para los salvadores de judíos en época del nazismo. Sí, Así que siempre entre los salvadores, bueno, de Schindler para acá se empezó a tener más reconocimiento y en particular en el caso de los españoles con Saint-Brice. Esta historia es poco conocida, pero va a ser traída por una persona que sabe muchísimo de este tema, lo ha investigado, así que también imperdible para el jueves que viene. Y para este domingo, los que estén en Buenos Aires, porque esto es presencial, se lo pierden los que están de afuera, se lo pierde Adrián, se lo pierde Julio, estoy viendo, mira, Pablo desde Normandía, se lo pierde Bernard en Londres, se lo pierden todos, desde San Antonio están también. a tiempo, Marcelo, de tomar un vuelo para Se llegar toman el un avión, el domingo. domingo está,
porque está el trío Triveni con la participación de Liliana con cantes sefaradíes, domingo a las 6 de la tarde, hora de Argentina, en Buenos Aires, en nuestro salón del Centro Cultural Sefarad. Lo demás, lo que no estén aquí, después les pasamos un videíto. Perdón, Bueno, una cosa, las entradas se consiguen por Eventbrite, simplemente entrando a Eventbrite o a través de nuestro portal sefarad.com van a encontrar cómo sacar las entradas. Y ahora sí, vamos a lo de hoy. Seguro, el tema de hoy que estamos esperando con tanta ansiedad, porque es un tema poco conocido y poco tratado, la sanación por magia y superstición de las judías de Sefarad. Nuestro invitado, el profesor Álvaro López Asensio, está en vivo en este momento desde España, va a salir con nosotros. Antes de invitarlo a venir a dar nuestra charla, lo voy a presentar. El profesor Álvaro López Asensio es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, amplió sus estudios en Jerusalén, en Israel, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, su arqueología y sobre todo en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que le ha convertido en un gran especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia por la Universidad de Zaragoza. Por supuesto, ha recibido varios premios y muchos reconocimientos. En la actualidad es profesor de secundaria y bachillerato y lleva más de 20 años investigando la historia de los judíos de Calatayud. La finalidad de estos trabajos de investigación es recuperar su historia y dar a conocer el legado cultural y patrimonial que dejaron en la ciudad. Tiene muchas publicaciones, vamos a hablar de eso también con él y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y el disertante de hoy, Álvaro López Asensio. Hola, Álvaro. Hola, muy buenas noches, América, buenas tardes, buenas noches, Europa, buenas tardes, América. Marcelo, Liliana, muchísimas gracias por invitarme una vez más a estar con vosotros y a impartir esta interesante conferencia. Y también, como no puede ser de otra manera, gracias a todos los que se han conectado y por vuestra presencia virtual. Espero que disfruten pues de esta conferencia. No tengo duda que va a ser así porque conocemos lo que sabés y lo bien que sabés transmitirlo. Y además, con un tema así, no tengo duda que de acá a una hora vamos a estar con ganas de más. Así que... Bueno, eso espero. Claro que te sí. dejamos con la gente y prestamos mucha atención. Muy bien. Bien, pues vamos a hablar un poquito de la sanación por magia y superstición de las mujeres de Sefarad. Concretamente, ahí tienen ustedes un poquito el sumario. Trataremos la sanación en la Biblia, en la Tanakh, los remedios curativos que, bueno, pues la Biblia nos ha dejado huella, el poder de la oración para sanar en la época bíblica, las enfermedades en las prescripciones rabínicas y luego pues también me ha parecido interesante introducir los médicos judíos en la Edad Media, los remedios en 4 grandes bloques, qué remedios utilizaban y qué tratamientos, y los honorarios que esos médicos pues percibían por sus servicios, ¿no? Y luego ya en un segundo bloque profundizaremos en el papel de las curanderas judías en la Edad Media, ¿no? Que aunque estaba prohibido por la Tanakh su ejercicio, sin embargo, pues en la realidad sí que ejercían, y ejercían no solo para la comunidad judía, sino también para la cristiana y para la musulmana. Y luego, pues las funciones curativas, ¿no? Veremos remedios, supersticiones, sortilegios, cosas que hacían para el mal de ojo, para dar buena suerte, para sanar incluso animales. Y luego, por último, veremos otras costumbres
supersticiosas, ¿no? Como las noches de las fadas antes de la circuncisión de los niños, el papel de la mujer ante la muerte, esas costumbres que tenían aquí en Sefarad, o la elección del nombre, ¿no? Cómo marca la vida de las personas. Comenzamos, pues, la sanación en la Biblia. Todo se resume en esta frase del libro del Éxodo: yo soy Yahvé, el que sana. El mundo judío, los judíos, con su profunda religiosidad en Dios, pues creen que Yahvé es el único que sana, ¿no? En la época bíblica, el Israel bíblico, veían una conexión entre la medicina y la religión, estaban íntimamente unidas. Quiere decir que la religión podía sanar y tener un efecto curativo en las personas. Influía no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu, ¿no? Pensaban que el cuerpo pertenece a Dios, pero que hay que cuidarlo para honrar al Creador, porque claro, las personas han sido creadas por Dios y mantenerlo limpio y mantenerlo sano es una obligación que es un reconocimiento a la bendición de Dios y la confianza que Dios deposita en las personas, ¿no? Por lo tanto, la higiene y la alimentación, el mantener el cuerpo sano, se convirtió ya en un dogma religioso desde el primer momento. Vemos, por ejemplo, costumbres. La circuncisión comenzó en sus orígenes como una medida higiénico-sanitaria, que luego se convirtió en algo religioso, se integró en las ceremonias religiosas y en el espíritu religioso del pueblo judío, o las leyes dietéticas de la Kashrut, ¿no? O, por ejemplo, las leyes de pureza, que en un principio tenían ese efecto higiénico-sanitario y que lógicamente luego se convirtieron en norma, ¿no? Y en norma religiosa, que luego pasó lógicamente a la halajá o ley judía como norma fundamental, pues, de la creencia religiosa. También tenemos, como no puede ser de otra manera, en el siglo VI, la aparición de terapeutas o médicos. Lo vemos en el profeta Ezequiel, ¿no? Que dice que debía restablecer este médico al debilitado su bienestar. Esto es fundamental. Por lo tanto, tenemos que no solo el espíritu religioso con la oración, con la creencia, sino que también había dentro de la comunidad médicos que estaban obligados, junto con la fe y la oración, a restablecer esa salud de cuerpo y de alma. Los remedios curativos en la Biblia, pues hay muchos. Hay, sobre todo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento cristiano recoge tradiciones del pueblo judío anteriores, ¿no? Lógicamente a la época de Jesús, del siglo I. Vemos, por ejemplo, en Juan, que Jesús hizo barro con saliva y le untó el barro en los ojos, ¿no? Era una costumbre judía habitual de limpiar los ojos para que pues, se pudiera ver bien, ¿no? También vemos en el profeta Isaías. Entonces Isaías dijo: tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Pues parece ser que pues, esta propiedad que tienen los higos, esa especie de torta, se aplicaban en heridas y en úlceras y sanaba, ¿no? Era un remedio natural. También vemos en Mateo y trataron, lógicamente hace referencia a Jesús de Nazaret, de darle vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Esta escena la vemos en la cruz, cuando él pues está ya a punto de morir, con unos dolores tremendos, pues le ofrecen con una esponja ese vino mezclado con mirra para mitigar el dolor. Era muy habitual entre el pueblo judío tomar esta mezcla, y también, lógicamente, en el Imperio Romano, pero sobre todo en el mundo judío. Este remedio para el dolor pues era muy eficaz. También tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan,
esta costumbre del pueblo judío, ¿no? Que dice una piscina, haciendo alusión a la piscina probática, que se llamaba en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía quedaba curado. Vemos pues esa propiedad también, con cierta religiosidad, con cierta fe por parte del enfermo, pero también con esa superstición subyacente en el que el primero que se metía en el burbujear de ese agua, pues quedaba curado. El poder de la oración para sanar lo vemos en la Biblia como muy implantado, ¿no? Los textos bíblicos nos dicen que Israel oraba a Dios por razón de la enfermedad y de la curación, ¿eh? Y hoy en día también, ¿no? Todos pedimos a Dios que ante una operación, ante una enfermedad grave o crónica o leve inclusive, pues interceda y nos sane, ¿no? Eso no quiere decir que no también que no llevemos los tratamientos médicos que nos aconsejan, ¿no? Que hay las dos cosas hay que llevarlas paralelas, pero la oración desde los tiempos bíblicos, incluso hoy, ha sido muy importante a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, esta oración, las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios en el templo de Jerusalén, que se sacrificaban animales, toros, ovejas, incluso pues palomas y tórtolas, pues era la práctica habitual para pedir la sanidad, ¿no? Por medio de la bendición y el favor de Dios. La llevaban al templo, los sacerdotes en el altar de los sacrificios, pues ofrecían estos animales, no sin antes hacer el oferente, pues la petición correspondiente, ¿no? Que generalmente pues estaba relacionada con la salud, ¿no? También vemos en la Biblia la mujer estéril, que también pedía la bendición milagrosa de Dios para tener descendencia. Y tenemos varios ejemplos. Cuando Dios comunicó al patriarca Abraham que Sara pues iba a tener un hijo, pues ella pues se rió y por dentro diciendo: ¿cuándo estoy ya consumida voy a remocear, siendo ya también viejo mi señor? Es decir, haciendo alusión a Abraham. Pero la palabra de Dios se cumplió y tuvo a Isaac. Y la historia se repite también en la vida de Isaac con Esaú y Jacob, ¿no? Que vemos cómo pues, su mujer era muy mayor y él también, y por medio de la oración Dios les concedió la bendición de tener a Esaú y a Jacob. Raquel, esposa de Jacob, suplicó a Dios tener descendencia, y nos dice el Génesis: Dios se acordó de Raquel, la oyó y la hizo fecunda, concibió pues y parió un hijo y le llamó José, pues dijo: que me añada Yahvé otro hijo. Y también tenemos el ejemplo de Ana, ¿no? Que por medio de la oración manifestó llorando el dolor de su esterilidad y le pidió tener descendencia. Y el sacerdote le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel te otorgue lo que tanto has pedido. Y Dios le concedió ser madre de Samuel. Aquí tenemos una imagen de la Agadá de Sarajevo, que vemos una familia saliendo de la sinagoga para rezar, ¿no? Ese poder de la oración que está siempre presente en los creyentes. La enfermedad en las prescripciones rabínicas. Hemos visto un poco el panorama bíblico, vemos las prescripciones rabínicas. La Misná prohíbe las prácticas médicas durante el sábat para no incurrir, lógicamente, en pecado de impureza, pero hay excepciones. Se puede atender a la parturienta, lógicamente, viene deprisa y hay que atenderla, o intervenir de urgencia si hay un riesgo para la vida humana, ¿no? Y hay dos textos que a mí me llaman poderosamente la atención sobre esto, ¿no? Estas excepciones. Lo encontramos en el Tratado del Sábat y dice: si uno tiene dolor de muelas, no puede sorber vinagre para evitarlo, pero sí puede hacer el habitual moje. Si uno tiene dolores de lumbago, no puede friccionarse con vino o vinagre, aunque sí puede hacer con óleo, aunque no con el óleo de rosas. Vemos que lógicamente que aunque está prohibido
las prácticas médicas. Sin embargo, pues hay ciertas cosas para mitigar el dolor de muelas o el lumbago, que son dolores espantosos, pues que sí que permite esas excepciones con esos remedios naturales, ¿no? Que vemos que el vino y el vinagre aliviaban, ¿no?, este tipo de dolores y sobre todo darse friegas. Es un remedio antiquísimo del pueblo judío. Tenemos otro texto que dice que se puede ungir y hacer fricciones en el vientre, pero sin que se llegue a la fatiga y sin rascar. No se puede enderezar a un niño ni recomponer algo que ya está roto. El que se ha dislocado la mano o el pie no puede ponerlos en agua fría, pero sí puede bañarlos en la forma habitual. Es decir, estas son excepciones que lógicamente nos recomiendan también hacer ciertas prácticas médicas de medicina natural que son antiquísimas, ¿no? Y bueno, pues no resulta muy curioso todo esto. Pasamos ya a la Edad Media. Como he dicho antes de tratar el tema de las curanderas judías, pues la sanación por la magia y los ritos mágicos, vamos a ver un poquito, voy a introducir en la práctica médica de los judíos, ¿no? En Aragón, tanto en Aragón como en Aragón se llamaban mejes o metzes para diferenciarlos de los colegas castellanos que les llamaban físicos, ¿no? El que curaba aquí en Aragón eran mejes, médicos, y en Castilla eran físicos. La voz aragonesa meje proviene del vocablo latino medicus, médico. La palabra, también existían, aparte de los médicos, los cirujanos, que proviene de la palabra latina chirurgus, que es cirujano. Estos trataban todas las dolencias de carácter externo, por ejemplo, pues una herida superficial o una muela, o cualquier cosa que requiriera pues coser o curar mediante algún ungüento, es decir, lo superficial del cuerpo. Sin embargo, los médicos, los mejes o los físicos se dedicaban más bien a las enfermedades patológicas internas con medicinas de tipo natural e introducían también, como veremos ahora, pues remedios de hierbas, talismanes y sobre todo también minerales, ¿no? La documentación notarial que he consultado, la inquisitorial y sobre todo el archivo de la Corona de Aragón siempre nombran a judíos varones ejerciendo la medicina y la cirugía, nunca a mujeres. Sin embargo, ellas aparecen ejerciendo la curandería como forma de sanación alternativa, ¿no? Pero cirujanos y médicos varones, las mujeres otro tipo de medicina más alternativa y más natural. Los remedios y tratamientos de los médicos judíos, pues los he agrupado como en cuatro bloques, ¿no? En primer lugar, le daban mucha importancia a la dieta alimenticia y fue uno de los mejores remedios para curar y tratar ciertas enfermedades. He puesto un ejemplo, ¿no? En marzo de 1488, un converso de Calatayud llamado Pedro Polo confesó ante el Tribunal de la Inquisición que lo juzgaba por judaizar, que se me hizo debajo de la barbilla, una landia, una pupa o erupción cutánea, y mandóme el meje, el médico, que no comiese saladura, ni lechugas, ni vinagre. Era mediada cuaresma. Aquella media cuaresma comí carne y huevos. Bueno, pues aquí tenemos que para las erupciones cutáneas, las pupas, pues no comiera cosas saladas, ni tampoco lechugas amargas, como puede ser, por ejemplo, la escarola, que ahora en invierno aquí en España y en Europa se come, y sobre todo vinagre, echar vinagre en las comidas o saladas, porque entendían en aquella época, en el siglo XV, que este tipo de alimentación ácida pues perjudicaba muchísimo la sangre y sobre todo pues esa manifestación de la sangre contaminada en erupciones cutáneas.
Aquí tenemos un banquete, ¿no? Comiendo, es la Agadá de Barcelona del siglo XIV, bueno, pues remedios alimenticios. También había remedios constituyentes, caldos y potajes, ¿no? Sobre todo los de calabaza y carne. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en 1488, el también judío de Calatayud, judío, no converso, judío, Vitalis Abayud, dijo ante la Inquisición que juzgaba a un converso, Antón de Sant'Ángel, que el acusado estaba muy debilitado y demasado. Y le dijo que le venía en gana, que le apetecía que el dicho Antón de Sant'Ángel que le hiciera un potaje un puré de calabaza, y buscándolo por toda la ciudad, pues no lo encontró. Entonces el judío se ofreció en su casa, concretamente a su madre, que hiciese ese potaje, ¿no? Y Antón le dijo que con mucho placer el judío lo haría, y así lo hizo en su casa su madre, desde Deposanta, llamada Reina, la madre del judío, el cual hicieron la carne judiega, y así fecho se lo envió Deposant, el testigo, el judío, cuyo nombre no se acuerda. Entonces vemos que él, que estaba enfermo, pues le apetecía este tipo de potajes de calabaza y carne como reconstituyente para coger fuerzas y afrontar la enfermedad o la debilidad que tenía. Otro grupo son las famosas cataplasmas, ¿no? Que mezclaban plantas medicinales cocidas con especias, frutas, hortalizas, tierras y minerales. Tenemos un ejemplo. 1488, Pedro de Santa Clara, converso, confesó ante la Inquisición que lo juzgaba de judaizar, que estando mi fija María mal de fiebres, que otros me decían que de ojo, es decir, que le habían echado un mal de ojo, tenía fiebre, pero le decían la gente que esa fiebre provenía de que alguien la quería mal y le había echado un mal de ojo. Es la mentalidad de la época, ¿no? Siempre movida por esa superstición. Clamé un judío, es decir, que llamó a un judío y que no recordaba su nombre, y que pues fuese a ver a su casa, y porque tenía a su hija allí enferma, no podía salir de casa, y que el dicho judío vino y viola y dijo que le atase la cintura de la enferma, es decir, la cataplasma, y que consistía en un trapo, y en ese trapo echaban las especias, las hortalizas, las verduras, las tierras, los minerales y sobre todo las plantas medicinales. Y caliente todo, esa mezcla, lo ponían en la zona de la dolencia, y con un trapo fajaban el abdomen, y ese calor y esas propiedades pasaban dentro del cuerpo, ¿no? Por eso dice que hizo ciertas mesuras a palmos, es decir, que la atase la cintura de la enferma con el trapo, y daron gelá, y él hizo ciertas mesuras a palmos y a contos, y perfumóla con muchas hierbas de San Juan y otras versas, durante unos días, con este remedio de cataplasmas sanó. Luego, por último, tenemos las famosas sangrías, consistentes en sacar sangre del cuerpo del paciente enfermo. Y tenemos, por ejemplo, que en 1509 el Tribunal de la Inquisición interrogó a la conversa María Pina. Los judíos ya se habían marchado en 1492, pero quedaban ahí los conversos, ¿no? Y dice que declaró que a 3 años que estuvo de mal de modurrala, y que desviábala, y entonces la sangraron, y que puede ser que entonces dijese dichas palabras. Es decir, vemos un ejemplo de que ante un mal de debilitamiento le sacaron la sangre mediante sanguijuelas, que las ponían por todo el cuerpo. Esto hoy en día, esta práctica está en desuso, pero hasta hace unos años era una práctica habitual, incluso en el mundo rural, aquí en España, ¿no? Y sobre todo pues en la Edad Media. La mujer enferma
lo vemos en la Agadá de Sarajevo, en Cama. Y por último, para tratar el tema de los médicos, ¿cómo cobraban? ¿Cuáles eran sus honorarios? Cuando el médico pasaba consulta en su propia casa, iban allí musulmanes, judíos y cristianos, pues tras finalizar la visita le pagaban. Si el médico se desplazaba al domicilio porque el enfermo pues no estaba en cama y no podía andar, no podía salir de casa, pues son sucesivas visitas y le pagaban tras su recuperación. Y por último, para casos ya de enfermedades crónicas que eran tratamientos de larga duración, lo que se solía hacer era servicios pensionados. Es decir, pensionados quiere decir que cada cierto tiempo le pagaban una cantidad que habían previamente estipulado, ¿no? Acordado las dos partes. Y claro, pues era una rebaja, no es lo mismo una consulta o dos o tres consultas que un tratamiento a largo plazo. Entonces se hacía un contrato de pensión y iba cobrando pues las cantidades y los aplazamientos que se estipulaban. Tenemos, por ejemplo, un converso, Jorge de la Cabra, de Calatayud, hijo de Pedro de la Cabra, envió en cierta ocasión un caiz de trigo. Un caiz es una medida de Aragón que es 140 kilos de trigo. Al judío, un eminente médico de Calatayud, muy famoso, que fue incluso médico del rey de Aragón, Tradoz Constantín, por sus consejos médicos y por tratar a su hija Brianda del mal de orinas, es decir, de piedras en el riñón. Pasamos ya al bloque de las curanderas judías en la Edad Media. La prohibición de ejercer la curandería, no lo olvidemos. En el Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, se dice textualmente: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Dios, y por estas abominaciones Yahvé, tu Dios, los echa adelante de ti. También en la Biblia vemos que todos aquellos que practican la astrología, lo vemos en el Deuteronomio, la magia y la brujería, lo vemos en el profeta Isaías y en el segundo libro de los Reyes, son también reprobados por las Escrituras. También vemos en el Levítico que se dice textualmente: no practiquen la adivinación ni pretendan predecir el futuro. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregase a la adivinación ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Vemos pues que en la Tanakh, en la Biblia, pues todo este tipo de supersticiones, de prácticas, de magias, de curanderías, de lo que llamaríamos hoy brujería, pues estaba como muy prohibido, ¿no? Y sin embargo, en la Edad Media, pues las mujeres sí que lo practicaron. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí tenemos a un grupo de mujeres bailando en una fiesta, posiblemente una boda judía. Siglo XIV, la Agadá de Sarajevo. Ahora, vemos que tanto la Tanakh como las prescripciones rabínicas consideran pues la superstición como una forma de idolatría. No solo son ídolos las estatuas, sino que es también todo aquello que reemplaza el lugar de Dios en la vida y en el corazón de las personas, lo que reemplaza a Dios. Y todo este tipo de prácticas pues reemplazan a Dios en el corazón de las personas y sobre todo de un buen judío. Aceptar que esta realidad es cierta es decir a Dios que no lo necesitamos, además de incumplir sus mandamientos. Caer en manos de estas prácticas, pues lógicamente es no necesitar a Dios. Si necesitamos a Dios, lógicamente todo esto sobra, porque solo con Él basta. Ya lo hemos visto, Yahvé es el que sana al principio de la conferencia.
El hecho de que la adivinación y la magia fueran contrarias a los principios y valores del judaísmo, tanto en la época bíblica como en la rabínica como en la Edad Media, no evitó pues, que las mujeres practicaran la superstición, la adivinación, la magia, encantamientos, hechizos y otros ritos muy presentes en la vida cotidiana del medievo, según se desprende de los procesos de Inquisición que he tenido oportunidad de ver y que vamos a ver ahora ejemplos, ¿no? Los rabinos permitieron estas prácticas, tal vez pues porque los médicos, los físicos y los cirujanos cobraban muchísimo dinero y estas mujeres pues muchas veces lo hacían gratis y otras veces pues cobraban muy poquito, ¿no? Y pues la gente pues acudía a ellas precisamente pues para ahorrarse un dinero. Pero los rabinos permitieron, este es un poquito la gran contradicción, ¿no? Que siendo tan estrictas las prohibiciones en la época bíblica y en la Tanakh, sin embargo, en la realidad se permitiera que estas mujeres ejercieran todas estas prácticas. Ahora, funciones de las curanderas judías. Varias funciones. Curar enfermedades. El conocimiento que tenían de la anatomía del cuerpo humano, de hierbas medicinales, de remedios caseros, como pócimas, jarabes, mezclas de sustancias, que pasaban de madres a hijas y de abuelas a nietas, mezclados con elementos supersticiosos, ritos, frases mágicas, hechizos, encantamientos, talismanes y oraciones religiosas, las hizo pues muy populares para curar y expulsar demonios, eliminar el mal de ojo, para la buena suerte. Esa es la diferencia. Es decir, mientras que el médico y los cirujanos iban a lo científico, es decir, a lo que estudiaban en los libros y en las universidades, ellas practicaban una medicina natural, pero siempre con oraciones, con talismanes, con frases mágicas, mezclando también temas religiosos, y es un poco como encantamientos, ¿no? Y esa sería un poco la gran diferencia que hay entre unas y otras, aparte de lo económico. Eran muy visitadas por gentes de las tres comunidades socio-religiosas, que también los cristianos acudían a las consultas de los médicos judíos, pero también a las de las curanderas. En la Edad Media, el supersticioso creía que los rezos, conjuros, hechizos, maldiciones, fetiches y otros rituales podían tener cierta influencia positiva y negativa también, ¿eh? Porque a veces les decían que bueno, pues que aborrecieran o que maldicieran a ciertas personas, ¿no? Y pues vemos que en los procesos de Inquisición hay ejemplos muy curiosos sobre toda esta práctica de conjuros, hechizos y maldiciones. Aquí es la Agadá de Barcelona, es una mujer limpiando la casa. Bueno, pues en la sociedad cristiana a las curanderas se las conocía popularmente con el nombre de brujas. Cuando un cristiano iba a casa de una curandera judía, pues lógicamente para él era una bruja. Los judíos no las llamaban brujas, era más bien una terminología cristiana, ¿eh? Y cuando en los procesos de Inquisición son juzgadas las curanderas cristianas, que también las había, pues no se les llama con el nombre de brujas, teniendo una connotación despectiva, bruja, ¿eh? Despectiva en la época. La Inquisición no persiguió a las curanderas judías, contrariamente a lo que se pueda pensar, pero sí a las cristianas, porque, claro, la tenían que ejercer en la semiclandestinidad por miedo a represalias de la Inquisición. ¿Por qué a las judías no? Pues porque eran de otra religión. La Inquisición solo tenía potestad y competencia para lo cristiano. La Inquisición nunca persiguió a los judíos, nunca, porque eran de otra religión. Sí que podían juzgarlos si eran malos judíos, es decir, si renegaban de Dios o no hacían sus prácticas religiosas conforme a la ley. Podía intervenir, es decir, que velaba inclusive porque un judío fuera buen judío. Pero la Inquisición sí que podía juzgar a los conversos, porque habían sido bautizados, eran cristianos y tenían que ser unos buenos cristianos. Si practicaban ritos y ceremonias judaicas, es decir, que judaizaban, pues lógicamente ahí sí que tenían competencia para juzgarles.
Con las curanderas pasaba igual, las curanderas eran intocables, no podían, pero sí a las cristianas, a las cuales se les tipificaba como brujas, y como brujas se les abría un proceso, y ese proceso pues muchas veces pasaban testigos que habían ido a sus consultas y lógicamente pues eran condenadas, ¿no? No a muerte, pero sí a cárcel y así escarnios, ¿no? Por ejemplo, llevar las mantillas para que la gente viera que se había comportado de una manera inadecuada, según la Biblia. Y bueno, pues tenían que ejercer en esa semiclandestinidad. Las curanderas fueron imprescindibles, estamos hablando de las curanderas tanto cristianas, pero sobre todo de las judías. Fueron imprescindibles para las mujeres, sobre todo para las mujeres, porque trataban las dolencias femeninas y lo concerniente a las leyes de pureza judía. Pues examinar pues la parte ginecológica, ¿no? O, por ejemplo, los partos, o curar ciertas dolencias en los pechos. Tener que desnudarse ante un médico judío, pues les resultaba pudoroso. En cambio, estas mujeres, pues las curanderas era un buen remedio para que esas mujeres tomaran confianza y lógicamente, podían desnudarse para que las examinaran, ¿no? El varón debía evitar examinar sus partes íntimas y respetar el pudor femenino tan implantado en aquella época, pero no las curanderas, que sí, lógicamente ejercían esa labor y por medio de cataplasmas y remedios, pues muchas de las dolencias ginecológicas, como puedan ser, por ejemplo, pues derrames menstruales o dolores menstruales o por ejemplo, miomas o enfermedades de la mujer, pues sí que las curanderas las trataban con estos remedios que pasaban de madres a hijas, ¿no? Y que por medio de mezclas de hierbas y de remedios, pues lograban siempre curar, ¿no? También mezcladas, como hemos dicho, siempre estos remedios, siempre con oraciones. Las oraciones siempre estarán presentes, como forma parte de la magia, ¿no? De ese mundillo de superstición en que lo medicinal, lo farmacéutico, también no se riñe con lo religioso y que ambas partes son necesarios para esa curación. Las curanderas también, aparte de curar enfermedades, hacían ritos de sanación del mal de ojo. Tan implantado esta superstición en la Edad Media, también hoy. La gente dice, pues mira, es que llevamos una mala temporada en casa o no levanto cabeza y me habrán echado un mal de ojo. Esta expresión que se dice tanto aquí en España son reminiscencias de la Edad Media. Si aquí se dice ahora, con todo lo que ha avanzado en la sociedad, pues se podrán imaginar ustedes en la Edad Media, en que era todo mucho más supersticioso, pues esto estaba a la orden del día, ¿no? Entre los métodos más utilizados por las curanderas judías en el siglo XV para expulsar el mal de ojo era el sortilegio de las gotillas, que en los procesos de Inquisición aparecen con pues echar en un recipiente de agua unas gotas de aceite con unas oraciones. Y esas gotas de aceite, pues lógicamente, claro, el agua y el aceite no se mezclan, pues, pero sí que el hecho de hacer este tratamiento con las oraciones pertinentes, pues hacía que se limpiara, ¿no? la persona. Y luego, con esta mezcla, lo que hacía era esa persona limpiarse en casa, un agua bendecida, sobre todo bendecida por oraciones, se limpiaban la cara, las manos, el cuerpo, y con eso era la opinión, la creencia de que ese mal de ojo desaparecía. Quedaba limpia la persona, quedaba liberada de ese mal de ojo que otra persona, por envidia, pues le había hecho para hacerle daño, ¿no? Por una venganza personal, por un odio, por una animadversión, por lo que fuera, ¿no? Con ellas se conseguía también fines adivinatorios. Aparece
en los procesos de Inquisición, no solo para limpiar el cuerpo y liberar ese mal de ojo que te ha echado una persona, sino que también esas gotas de aceite, al flotar en el agua, depende de la posición que tenían, pues lógicamente las curanderas sabían presagios, ¿no? Y adivinaban cosas. Y cuando la enferma o la que tenía o el que tenía el mal de ojo le preguntaba que quién o cómo o qué consecuencias tenía, al ver las gotas de aceite en el agua, pues le iba orientando, ¿no? Pues ha podido ser esta persona, o ha podido, es fruto pues de una venganza, o has hecho mal a alguien, o has insultado a alguien, y entonces le iba orientando a esa persona de ese mal de ojo, ¿no? Y eso favorecía la expulsión total y la limpieza total de la persona. Otro remedio eficaz contra el mal de ojo consistía en untar con aceite a la persona afectada o enferma. Solo con aceite, solo con aceite, no con agua y aceite. Tenemos un ejemplo. En 1488, la conversa Catalina de Funes confesó ante la Inquisición, que la juzgaba de judaizar, que tenía una niña mal y pasando una mora, es decir, una musulmana, por la carrera, por la calle, vio la niña mal encima del tablero de la cama, y entró la mora por ver qué mal tenía, y de esta que la vio dijo que le habían tomado de ojo e untóla con óleo, con aceite. Es decir, que ella, nada más verla, esa musulmana, vio que le habían echado un mal de ojo, estaba en la cama, tendría una dolencia, no especifica qué dolencia, y el remedio, frotarla para limpiarla. Hemos visto las gotillas, pero también es una especie de aceite bendecido. Este óleo se bendecía en la sinagoga, o lo bendecía el rabino, y luego pues estas curanderas lo utilizaban pues para prácticas, lógicamente, de limpieza corporal y sobre todo espiritual, es decir, del mal de ojo. Otro remedio era la bendición, y fue uno de los recursos más utilizados por las judías para proteger del mal de ojo. Ya no es expulsarlo, limpiarlo, es protegerlo, ¿no? Tenemos un ejemplo, 1491. El vecino de Calatayud, Juan García, confiesa en el proceso de Inquisición que le abren a la conversa Isabel Lunel, y dice que vio como cuando le besaban a la dicha mujer de Jorge de la Cabra, Isabel, la mano sus hijos, llamaba la una Beatriz, una se llamaba Beatriz y la otra pues no se acuerda el nombre, y dice que les pasaba la mano por la cara abajo y no la santiguaba, y esto le hizo hacer muchas veces, y este deposante, este testigo, le pescudaba que por qué les pasaba, le preguntaba que por qué les pasaba así la mano por la cara, y ella respondió que porque no los tomasen del ojo, es decir, que para limpiarla, ¿no?, del mal de ojo de cualquier persona que le deseara mal a esa persona, ¿no? Y entonces pasaban la mano por la cara y luego se la ponían encima de la cabeza en señal de bendición. También ellas, aparte de las enfermedades y del mal de ojo, pues es proteger de la mala suerte. Utilizaban talismanes y fetiches. Vemos, por ejemplo, Martino de Lizoma declaró en el proceso que juzgaba al converso Pedro Cid que tenía por fe que ninguno que levase aquel mantillo no podía morir de pestilencia. Es decir, había una epidemia de peste y que lógicamente un mantillo era pues una ropa específica, y que quien la llevaba era como una especie de talismán, pues lógicamente no podía morir de pestilencia. Luego también tenemos los encantamientos y las supersticiones. Encantamientos, un ejemplo, 1488, Pascuala Casado manifestó en el proceso que se abrió a Simón de Santa Clara, converso también, y dice que levantaba, no quería trobar bararendo, es decir,
que cuando se levantaba no quería barrer la casa y las mozas que él tenía les decía que no lo hicieran. Y entonces una de ellas, concretamente Pascuala, dice que era mal encuentro, mal presagio encontrar la escoba cuando se levantaba y que esta de posante y la otra moza habían todavía de esconder la escoba, ¿no? Porque Simón de Santa Clara creía que a primera hora de la mañana barrer la casa pues era un mal presagio, daba mal rollo, podía traer enfermedades, mala suerte, y por eso, pues para no encantar la casa y que hubiera desgracias, pues lógicamente les impedía barrer la casa a primera hora, lo tenían que hacer después. Son supersticiones. Y luego también utilizaban mucho los sueños para presagios, ¿no? Y los presagios. Tenemos, por ejemplo, un judío de Calatayud llamado Yusé Ezi, afirma ante la Inquisición que juzga a Juan López de Coscollán, que un día le dijo que había soñado a su madre que era judía y dio a este testimonio 3 o 4 dineros para que hiciese decir a un judío encima de la fosa, es decir, encima de la tumba, de la fosa de su madre, cuyo nombre no se acuerda de ese judío, un responso en hebraico, y este presente testigo dijo que dio los dineros para que ese judío llamado Yusé Aben Rabí, que ya se murió, hiciese esa oración en la tumba de su madre, porque el hecho de haber soñado con ella que era mal presagio, no podía ser, y algo pasaba a su madre. O algo le pasaría a él. Y entonces, para calmar las aguas y que todo estuviese con normalidad, pues lógicamente él, como converso, pues no podía hacer la oración, no podía ir al cementerio porque la Inquisición, lógicamente, pues le acusaría, pero sí que pagó a un judío para que fuese a la tumba de su madre y rezase allí con el fin de que el alma de su madre pues estuviese en paz, ¿no? Y no le molestase en sueños, porque eso pues era mal presagio. También tenemos un maleficio para cambiar la buena suerte, ¿no? Las curanderas también echaban maleficio para cambiar la suerte y el destino de las personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la conversa Isabel Lunel, que declaró ante la Inquisición que habrá 12 o 14 años, poco más o menos, que teniendo mi hijo Pedro de la Cabra una mujer que se trajo de Valencia, un moro dijo que si unos albaraneas, es decir, un preparado, que él le daría, que le ponían y que ese preparado lo ponía en el lecho, debajo de la cama, que pues la aborrecería. ¿Por qué? Porque a Isabel Lunel no le gustaba esa mujer, esa novia que trajo de Valencia, no le gustaba para nada. Y le encargó a una mora que le hiciese un preparado, que le hiciese un trabajo para que ese trabajo, poniéndoselo debajo de la cama, a su hijo aborrecería a esa mujer, es decir, no la apartaría de su lado y que nunca la pudiese ver, lo cual, con gran pasión que de ello tenía, puso por ejecución y di los dichos preparados a uno que le pusiese en la cama, y así, de esta manera, un judío o judía que lo mismo que dijo que haría, y yo quería que la aborreciera, y para esto demandó en mi casa un bacín de agua y un espejo. Es decir, que aparte del preparado, le dijeron que preparase un bacín, un barreño, un cubo de agua con un espejo, y eso debajo de la cama, el preparado, el bacín de agua y el espejo, es seguro que lógicamente pues surgiría efecto y su hijo se separaría de esta mujer que a la madre no le gustaba, ¿no? Entonces es otro ejemplo de que se podía hacer mucho bien, pero también se utilizaban estas supersticiones y estos trabajos para cambiar la buena suerte, es decir, para tener mala suerte, hacer trabajos en negativo, ¿no? Y formaba parte de, pues un poquito de todo este tratamiento. Y por último tenemos la sanación de animales. Las curanderas también no solo arreglaban, por ejemplo, huesos, caídas, luxaciones de hombro
o por ejemplo, esguinces en los pies, daban masajes, metían los huesos. También esto lo hacían con los animales. Las caballerías, tan habituales para el campo o para el transporte y el acarreo de mercancías, pues ellas sabían tratarlos, ¿no? Pues a base de vendajes, a base de meter esos huesos, a base de cataplasmas, pues el mismo efecto que producían las personas también las producía lógicamente en los animales. Un ejemplo, Pedro de Lignán, acusado de judaizar por parte de la Inquisición, dice que oyó decir a un santero de Pedro de Moros, llamado Pedro de Moros, del dicho lugar de Moros, de un pueblo cerca de Calatayud, que este era castellano, era de Castilla, que para curar a cualquier bestia o caballería de gusanos, es decir, pues de lombrices, era bueno tomar una raja, un trozo de carne de una puerca, de un tocino, de un cerdo, de una manceba y de una vaca, y que se la ponían en el pescuezo a la tal bestia, es decir, se la ponían en la nuca, ¿vale? Entonces, un trozo de carne de tocino, de una manceba y de una vaca, y esos trozos de carne puestos con una cataplasma, es decir, con una venda en el pescuezo, pues lógicamente curaba esas lombrices que tenía pues en los intestinos y que le produciría pues diarreas o mal, ¿no? Pues las caballerías eran muy importantes y los caballos, y a veces pues con esa debilidad o con esa enfermedad no valían ni para el transporte, para el acarreo de mercancías o inclusive pues lógicamente para las labores del campo. Luego ya por último tenemos otras costumbres supersticiosas, ¿no? Propias de los judíos. El Talmud nos enseña que el nombre tiene una influencia sobre su portador, por lo que siempre estará ligado a su alma y a su vida, el nombre de las personas. La cábala judía atribuye gran importancia a los anagramas porque defendían que los nombres de las personas tenían alguna relación, influían en la forma de ser y en el destino de las personas. Tenemos el aforismo latino, ¿no? Nomen omen, un nombre, un presagio. Para las prescripciones rabínicas es irrelevante que el apellido sea típicamente judío. Lo importante para tener influencia era el nombre. Un nombre con un significado positivo influía positivamente en las personas. Por eso se buscaban nombres bíblicos que eran personas que pues con cierto reconocimiento y sobre todo pues Dios les había encomendado grandes misiones, y esos nombres pues influían positivamente en esas personas, pero también pues otro tipo de significados, ¿no? Vemos nombres de influencia árabe, es decir, en la península ibérica pasaron pues los romanos, pasaron los visigodos, pasaron los árabes, tenemos nombres también de cada una de estas culturas, pero siempre nombres positivos. ¿Para qué? Para que la persona, pues lógicamente, tuviera pues una vida de éxito, que es lo que se pretendía. Un nombre influía tanto en la personalidad como también en el destino. Tenemos también una costumbre preciosa que es la noche de las fadas, de las hadas. Cuando el niño varón iba a ser circuncidado, la noche de antes, que llamada la noche de las fadas, lo que se hacía era que se juntaba toda la familia en la casa de la parturienta para recitar oraciones hebreas para proteger a la madre y al niño. A ambos se les colocaban talismanes y amuletos para darles buena suerte y prepararlos para la ceremonia de la circuncisión, ¿no? Tenemos un texto antiguo, dice: la septena noche del nacimiento de la criatura ponen un bacín de agua y echan en el bacín, en el barreño, en el cubo, oro, plata, aljafar, es decir, perlas, trigo, cebada y otras cosas, y después con esa mezcla lavan allí a la criatura, al varón que va a ser circuncidando, diciendo ciertas palabras, y hemos visto el poder de la oración, ¿no? Y las curanderas, que no solo curan, sino que también oran, y las dos cosas son eficaces, ¿no? Y aquí con ese preparado,
pues lógicamente preparaban al niño para que al día siguiente la ceremonia fuera positiva y no solo positiva, sino que esa criatura tuviera éxito en su vida futura, ¿no? Pues bueno, pues es una costumbre también con cierta superstición, pero que aquí en Sefarad era muy habitual y muy documentada. Tenemos aquí una fotografía también de un banquete de la Agadá de Sarajevo, siglo XIV. Y por último tenemos la mujer ante la muerte, ¿no? Había ciertas costumbres, bueno, pues que conviene tener en cuenta y que conviene conocer, ¿no? Preparaban el velatorio, que en Sefarad, en el siglo XV, se llamaba el planto, el velatorio en casa. Eran trasladados los cadáveres para prepararlos, según el rito judío, a una casa llamada donde bañan los muertos, y luego pues el velatorio pues, se llevaba, una vez amortajado el cadáver, se llevaba a casa. Y ellas preparaban todo lo necesario para ese velatorio, desde la comida para los invitados hasta dónde colocar al difunto, y con velas, lógicamente, para que recibiera pues, la luz. Y preparaba también todo lo necesario para las oraciones, para el difunto. También las mujeres derramaban el agua de los cántaros y de las tinajas, ¿no? Y es para la costumbre, ¿no? Es la costumbre de que el ángel exterminador había entrado en la casa y con su espada había cortado los hilos de la vida y había matado a esa persona, ¿no? Había muerto como consecuencia de esa espada. Y entonces el ángel exterminador limpiaba la espada en las tinajas o en los recipientes donde se guardaba el agua. Por eso las mujeres, nada más morir una persona en la casa, derramaban esa agua, porque esa agua, pues lógicamente era maléfica, ¿no? El ángel exterminador, pues había cortado la vida con esa espada y la había limpiado en ese agua, y ese agua no podía ser consumida, era impura. También las mujeres ventilaban la casa del difunto para que el alma del difunto se marchara. Esa era la creencia, de cierta manera una superstición más. Y entonces había que ventilar, habría que abrir todas las ventanas. Y sobre todo después, a continuación, cerrarlas para que no volviera ese alma. Se moría, se abrían las ventanas, se ventilaba y después se cerraba para que no entrara por las ventanas el alma del difunto. También tapaban o volvían hacia la pared todos los espejos para que el alma de ese difunto no quedase atrapada en su reflejo. Tiraban los zapatos y el sombrero del fallecido porque podían atraer de nuevo el alma del difunto. Sentiría el difunto nostalgia de sus avalorios y de sus ropas y su indumentaria, y a lo mejor podía volver, ¿no? Era esa creencia, ¿no? Encendían luces en la habitación del fallecido durante 9 días y se creía que volvía cada noche a la casa, y por eso, pues, en la primera fase, ¿no? de la Shiva, pues ahí se encendían esas luces y sobre todo, pues, en ese regreso de la casa, pues que se sintiese la luz, ¿no? La oración y la luz para que pudieran partir, ¿no? Hacia el paraíso. Y por último, pues daban óleo, aceite a las lámparas de la sinagoga para el alma del difunto. Muy bien, pues con esto quiero agradecer su presencia virtual y espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, yo estaré encantado de resolverla. Por supuesto que sí, Álvaro. A veces la realidad, como siempre se dice, supera la ficción. Podrías estar contando una de estas películas de Harry Potter o de cualquiera de estas, de las brujas de Salem o todas estas, y sin embargo la realidad histórica cuenta en detalle exactamente esto, ¿no? Más allá de exageraciones cinematográficas, la realidad que los conocimientos de la época forzaban que para preservar la vida, para que la salud pueda llevarse adelante, recurrían a lo que tenían, claramente. Sí, yo he intentado, como habéis podido ver, documentarlo, porque una cosa es decirlo
Por Y otra supuesto. cosa es contextos de procesos, fundamentalmente de procesos de Inquisición, donde se refleja muy bien los testimonios de las personas que pasan, ¿no?, a testificar, pues reflejan un poco las costumbres. Y por medio de estos ejemplos se ve mucho más claro cuál era la función específica de las curanderas y también la forma de curar, ¿no? No solo en la Biblia, sino también en la Edad Media de los médicos, de los cirujanos y fundamentalmente de las curanderas. ¿Sí? Sí, por Con si no, todo lo que conlleva no solo curar, sino también toda la parafernalia de magia, de superstición, de oraciones que acompañaban, pues, a los remedios, ¿no? A los remedios que pasaban de padres a hijos y que ellas, pues con mucho celo, inclusive con mucho sigilo, llevaban, porque eran secretos de familia, ¿no? Y cada mujer pues tenía su secreto e intentaba no revelarlo. Y cuando iba una persona les daban ya los preparados, pero no revelaban nunca en qué consistían esas cataplasmas y esos preparados, ¿no? Esas mezclas que hacían. Y luego las oraciones que ellas, pues de padres a hijos, pasaban y que no eran sinagogales, no eran oraciones típicas de las oraciones judías, ¿no?, que se practicaban en las sinagogas y que se rezaban en las sinagogas, sino eran como muy suyas, muy de familia y que, bueno, pues ahí ellas procuraban siempre alternar, ¿no?, sí. con los preparados y las oraciones. Tengan por seguro todos que hay una pila de libros, documentación, visitas, archivos, con lo que Álvaro termina redondeando esto que nos presentó, pero hay un montón de documentación atrás. Tenemos muchos saludos, muchas preguntas, y hay preguntas también, así que vamos Venga, a vamos allá. encararlas porque hay cosas, bueno, hay algunos saludos, como de Norca Salas, que saluda desde Caracas, Julio Quilates, desde Sabiñánigo, en España, desde Normandía, en Francia, Pablo Altés, de Gloria Cohen, desde Buenos Aires, Adrián, como siempre, desde Colombia, saluda una vez más, Bernard Miller desde Londres, hoy estuvimos hiper globales, desde San Antonio, Texas, Arroyo PR, como siempre, otro de los que están siempre, Alan Carciente, gracias Alan por estar con nosotros desde Caracas. Rachel Scheinfeld saluda desde Madrid y dice que es un placer y un honor escuchar al profesor López Asensio. Claro que sí, y quedó demostrado. Karina Tuati desde Miami. Débora Serrat nos saluda desde Córdoba, la Córdoba de Argentina, no la de España. Que a propósito, la Córdoba de Argentina se llama Córdoba por la Córdoba de España, ¿no? Claro, claro. Claudia Yocrón desde Punta del Este. Ay, qué lindo estar en Punta del Este un día como hoy en Uruguay, unas playas hermosas. Desde Guatemala saluda Ariel Eisenstadt. Matilde de Ferrari dice muy interesante desde Nueva York. Y por supuesto Pablo desde Bahía Blanca, Pablo Frenkel es el que va a empezar con las preguntas. Siempre iba a decir inquisidor, pero no sé si es el lugar más oportuno para decir inquisidor. Siempre buscando explicaciones, es buenísimo eso. Dice que en la Biblia aparece la lepra como una enfermedad relacionada con un castigo e incurable. ¿Había una explicación para esa consideración? ¿Qué dices? No era mortal. Es decir, que hasta que una persona se podía morir de cualquier cosa antes de morir de lepra. Era una enfermedad muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y el contagio tampoco era podía ser por contacto, pero no siempre se contagiaba por la persona por contacto. Tenía que haber una serie de circunstancias, ¿no? En la Biblia vemos que es una enfermedad terrible, es terrible. Era uno de los castigos que la persona creía que le había mandado Dios, ¿no? Y se retiraban, sobre todo para hacer penitencia, para poder curarse, ¿eh? Se retiraban. Y siempre que andaban por los caminos tenían que llevar una campanilla para que la gente no se acercase, porque
ahora se sabe que por contacto no siempre, pero en aquella época sí que era la creencia de que incluso tocar cualquier ropa, el manto o cualquier vestido de un leproso podía transmitir la enfermedad, ¿no? Por eso ellos tocaban la campanilla para que la gente se alejara, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, dentro de los milagros de Jesús de Nazaret, está muy presente esta enfermedad. Y como Jesús de Nazaret no le tiene miedo a la enfermedad y se acerca, habla, toca con los leprosos, ¿no? Y vemos que pues, en Jerusalén había pues, un sitio, era como un hoyo, en el cual ahí dormían habitualmente e iban pues, a reposar, a vivir y tal. Y que la gente les llevaba comida, porque claro, ellos no podían ir a comprar, ni podían ir al mercado, ni nada. Y la acción social, la SEDACA, la justicia, pues del pueblo judío, hacía que les llevasen alimentos para que pudieran subsistir, ¿no? Y también vendajes y remedios naturales para mitigar pues, ese dolor y sobre todo pues, el ver que la enfermedad iba comiendo la carne y los huesos, ¿no? Bueno, seguimos con saludos y preguntas. Lili, ¿querés seguir vos? Sí, claro. Nidia Marsella, saludos desde Nueva York, muy especiales al profesor López Asensio. No creo que el mal de ojo era solo superstición. Es una discusión que tiene 2000 años, por lo menos. Débora Serrat, gracias Liliana y Marcelo, muy buen tema. Los agradecidos somos nosotros, con ustedes y los disertantes. Adrián Toro Quintero, ¿por qué cree usted que los rabinos permitieron tal práctica? Las prácticas pues, de permitir, esto lo escribí en el momento que hablaba que las mujeres... Porque estaba muy implantado. Segundo, porque era necesario para la misma mujer, ¿no? Porque, claro, un médico judío, el pudor estaba mal visto que la examinase un hombre y entonces por ahí entró un poquito su funcionalidad, ¿no? Y ahí se permitió. Y, claro, de lo que se permite para tratar el tema de dolencias ginecológicas y sobre todo de temas de mujer y desnudarse la mujer ante un problema de salud, pues vino todo lo demás. Es que de una práctica médica o sanatoria viene acompañada con la superstición, ¿no? Y con las oraciones religiosas. Y entonces todo se juntaba y eso fue a más y bueno, era algo ya subyacente, ¿no? Algo típico, algo que se veía como normal. Pero empezó pues un poquito así, ¿no? Para tratar las dolencias específicas de la mujer y las leyes de pureza de la mujer. Pablo Frenkel nos pregunta si existe algún registro en las fuentes judías o inquisitoriales de tratamientos de enfermedades de transmisión sexual. No. Yo no he encontrado. Y he leído muchos procesos de inquisición y no he encontrado, no. Nidia Marsella dice, ¿qué eran las leyes de pureza judías? Breve, por favor, Álvaro. Bueno, pues todos lo sabemos, las leyes de la menstruación, por ejemplo, pues cuando la mujer pues tiene miomas y tiene reglas. No, pero se refiere a las de transmisión sexual, Pablo. No es Pablo, es Nidia. Perdón. Nidia. Está bien. Sí, perdón. Yo me había colgado con la pregunta anterior, perdón. Las leyes de pureza, pues es eso, ¿no? Aparte de la purificación en el mikve, pues todo lo referente a las dolencias que pueda tener la mujer a nivel ginecológico. Matilde de Ferrari, fuente de la aseveración donde la Inquisición no perseguía a los judíos, muchas fuentes, porque la Inquisición solo podía perseguir a los cristianos nuevos en general, eran los que estaban... Pero también hay procesos a judíos, que lo he dicho, si eran malos judíos, ¿vale? Sí, hay que diferenciar lo que era la expulsión. Bueno, tanto no los perseguía que puso una fecha para expulsarlos, digamos, ¿no? Eso es. Por supuesto, después
Después de la expulsión, si aparecía un judío, claro que sí, pero hasta entonces, bueno, estaba esta situación. A finales del siglo XV hay un proceso en Zaragoza de un tal Joseph Centi, que este fue judío y se bautizó, se convirtió, pero luego se arrepintió y volvió otra vez al judaísmo. Y ahí sí que la Inquisición se ensañó con él. Porque claro, si ya era grave practicar ritos y ceremonias judaicas en privado, el volver otra vez al judaísmo, eso se consideró pues algo terrible. Y entonces le abrieron un proceso y el castigo fue severo. Pero Y Natalia, generalmente a los judíos no los tocaban, a no ser de que fueran malos judíos, ¿vale? Bueno, pero después de 1492 no había posibilidad de que hubiera judíos, así que... Exactamente. Entonces, el movimiento converso estaba en el ojo de mira y lo que miraban era, pues eso, los testimonios de que se llevaban una vida judaizante, claro. prácticas y ceremonia judía. Prácticas Sobre ocultas. todo, exacto. ¿Y cómo se sabía eso? Pues muy fácil. Por comentarios que hacían a otras personas que les escuchaban en la calle o habían tenido conversación, y sobre todo porque sirvientas, el servicio doméstico, pues las denunciaban cuando eran despedidas o no les pagaban o habían tenido algún problema de convivencia en la casa, iban y los denunciaban. Y entonces decían, no, es que guisa a modo judaico, es que el domingo no descansa y trabaja el domingo, que es día de descanso cristiano. Y en cambio el sábado no descansa, no hace trabajo y además se muda y pone ropa limpia. Y entonces esas sirvientas que en la vida cotidiana conocían las costumbres son las que los denuncian, ¿no? Y ahí, pues, hasta 1515 aproximadamente, desde 1484-85 hasta 1515, la Inquisición se ensañó. La mayoría de los procesos de Inquisición son contrajudaizantes. A partir de 1515, pues ya ellos habían aprendido la lección, eran judíos de segunda y tercera generación y habían aprendido la lección de los conversos bautizados. Estos ya habían nacido como cristianos y desde pequeñitos habían sido bautizados. Por lo tanto, estaban lejos de practicar ritos y ceremonias judías, aunque sí ciertas costumbres de los padres y de los abuelos, ¿no? Porque eran los abuelos, la tercera generación. Y ya poco a poco las costumbres se fueron moderando y se fueron rectificando. Pero los bautizados de primera generación son los más perseguidos porque sienten nostalgia de sus costumbres, las que habían vivido en casa, y sobre todo porque estaban en contacto con sus padres y con sus hermanos y con sus familiares. Y iban a la sinagoga y estos pues les invitaban a las fiestas, les invitaban en Pascua, o si no podían ir, pues les enviaban los presentes pascuales, ¿no? Los dulces, el jamín, cualquier otra fiesta, pues les invitaban, o moría un padre o una madre y tenían que ir, lógicamente, aunque eras cristiano, era tu padre y tu madre, ¿cómo no vas a ir al funeral, no? Y vas a ir al enterramiento. Es que era obligatorio. O un sobrino que lo circuncidaban y lo invitaba a su hermano, oye, vente que circuncidan a mi hijo, que tú, aunque seas cristiano, eres mi hermano y nos hemos criado juntos, ¿no? Pues este tipo de cosas, si iban a la judería, pasaba como más inadvertido, ¿no? Pero si los veían algún cristiano o algún otro converso que le tenía envidia o odio y tenía ganas de venganza por algún motivo, pues era denunciado. Y es curioso porque en los procesos de Inquisición no solo pasan cristianos a testificar, es que tanto en pro como en contra, sino que también pasan judíos. Y entonces he puesto algún ejemplo de que algún judío declara de que sí, con este converso yo tuve una conversación y me dijo que cada uno se salva en su fe. Esto es una frase que a la Inquisición no le gustaba, es decir, que el cristiano se salvaba y el judío se salvaba y que, bueno, pues ahí está, ¿no? O, por ejemplo, que una vez me preguntó que en qué fecha caía tal fiesta.
O, por ejemplo, recítame pues el Semá o cualquier otra oración sinagogal, y declaraban y decía, pues tenía interés por saber la fiesta, a lo mejor para celebrarla él. O me decía que tráeme, déjame un libro en hebraico para leerlo, cualquier cosa, ¿no? Y entonces, judíos que a lo mejor les había caído mal, o cuando era judío o vivía en la judería, le habían hecho alguna fechoría o habían hecho algún comentario o había hecho lo que fuera, pues también los judíos tenían esa espinita clavada en el corazón y iban a declarar en contra de él. Álvaro, te vamos a comprometer ya para el ciclo 2023 porque nos quedamos sin tiempo y me quedé con un montón de preguntas. Bueno, agradecimientos, saludos, Nelson, Adrián que hace algunas reflexiones igual que Arroyo, pero nos quedamos sin tiempo, porque da para una discusión. Tenemos que hacer una que no sea una conferencia, sino hacerla más debate, porque hay mucha opinión. Y las preguntas no, hay opiniones. Sería un placer, sería un sí. placer. Sí, hay muchos, bueno, y saludos también, saludos de Brasil. Bueno, hay muchas cosas que dan para el debate, que por supuesto se nos fue el tiempo, estamos hace 1 hora y 20 de los más largos que hemos tenido, y bueno, ciclo 2023 ya tenemos, vamos a hacer uno distinto, que no sea conferencia, que sea debate. No debate sobre la fe, digamos, no vamos a discutir. Hombre, se podría hablar de las costumbres judías, y, por ejemplo, pues los argumentos que la Inquisición, el catálogo de acusaciones de la Inquisición hacia los conversos. Está perfecto. Y una serie de catálogos que además he resumido yo, que tengo tipificados, después de leer los procesos de Inquisición, cuáles eran las acusaciones más importantes que la Inquisición hacía y tipificaba, ¿no? Aparte de otro tipo de costumbres que aparecen en los procesos de Inquisición sobre limosna, sobre ayunos, sobre lectura de libros, sobre conducta sinagogal, cosas curiosísimas y que, bueno, pues resulta interesante. Sí, sí. Por supuesto, no vamos a discutir si uno cree o no en el mal de ojo. Eso cada uno con su fe, pero sí hay mucho para debatir. Formará parte del ciclo 2023 que ya estamos preparando. Ya este año ya tenemos todo agendado, todo programado hasta fin de año. Después habrá algunas pequeñas vacaciones para descansar y después vamos a retomar en el 2023 con mucha energía. Álvaro, muchísimas gracias, valiosísimo tu investigación y el poder transmitirla y poder comprender cómo se vivía en esos tiempos en las distintas facetas y en este caso lo que tiene que ver con la medicina, con la salud, con las supersticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si acá están asintiendo esto, buen tema para el futuro, de hablar de las acusaciones, claro que sí. Bueno, va a estar muy divertido. Vamos a buscar la forma de hacer debate con la forma que nos permite la virtualidad para debatir. Porque tiene la ventaja de que uno no va a las manos, ¿no? Ya nadie se pelea peleándose. No llegamos a lo físico. Ha sido un placer una vez más estar con vosotros y siempre a vuestra disposición. Gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Y como siempre, a ver si nos vemos por allá, que acabas de sacar una guía turística, una guía de juderías de la Judería de Zaragoza, guía de la Judería de Zaragoza, que además está en internet. Con que pongan guía de la Judería de Zaragoza se la pueden bajar y la pueden leer porque hay cantidad de restos arqueológicos, de fotografías de los barrios y sobre todo, pues lo más interesante, unas ventanas historiadas de la época del rey Salomón, del rey David y de la época bíblica que no dudo, por supuestísimo, que serán de interés para todos los pusimos recientemente el artículo en sfarad.com, ahí lo van a encontrar. Lili, sí. Te dejo la despedida. Bueno, como no nos encontramos, bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Nos volvemos a encontrar el domingo con los encuentros de Al-Had, hablados en judeo-español, sobre la prensa en Esmirna y en Izmir, claro está.
y el próximo jueves en este mismo horario de las 19 horas de Argentina, y hay que hacer atención a los cambios horarios de este fin de semana pasado sobre Julio Palencia y su esposa, que fueron salvadores de judíos sefardíes y no sefardíes también. Y el domingo los esperamos aquí en el salón principal del Centro Cultural Sefarad para escuchar buena música de Turquía, de Afganistán, de India y cantes sefaradíes con Liliana. Nos encontramos entonces el domingo virtual, el domingo presencial o el jueves, como siempre, con temas muy interesantes. Chau a todos. Álvaro, quédate después de esto, así te saludamos después que cerramos. Gracias a todos. Nos vemos.